Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ángelo Guzmán, vicepresidente de la FEITEC. Hoy nos encontramos en el Centro de Zapote del Instituto Tecnológico de Costa Rica para la conferencia de prensa de la ruta política del movimiento estudiantil de secundaria y universitario. En mesa principal se encuentran mis compañeras y compañero María Ortega de la FEUNET, María Francini Mora de la FEITEC, Raquel Loría de la FEUNA, Josué Membreño del METSE y Isabel Araya del Parlamento Humanístico. Que bueno, como una pequeña introducción o presentación, nosotras y nosotros, bueno, representamos el movimiento estudiantil de secundaria, MEPSE, el Parlamento Humanístico Costarricense, la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Costa Rica, la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia y la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Comparecemos hoy ante la opinión pública para presentar una ruta política conjunta en el contexto de la peor crisis educativa de los últimos 40 años. Y el inicio del proceso de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior FES 2026. Al no cumplirse en 4 años de gestión de este gobierno lo establecido por nuestra Constitución Política, el 8% del PIB para la educación. Nuestro objetivo es claro: posicionar al movimiento estudiantil secundario y universitario como un bloque articulado y legítimo que dé en defensa del derecho a la educación pública y la construcción de un pacto por la educación pública, anuncia su participación condicionada en la negociación del FES 2026 y reafirma su disposición a movilizarse ante cualquier intento del retroceso en financiamiento. Nuestra posición política como bloque estudiantil, nuestras condiciones mínimas para participar de manera legítima en la negociación y nuestra proyección como actores sociales con vocación de propuesta, fiscalización y movilización en defensa de la educación pública. Reconocemos que los recursos destinados a la educación primaria, secundaria y particularmente a la educación universitaria no son una cuestión técnica ni aislada. Son una expresión directa de la voluntad política del Estado costarricense de garantizar el derecho a una educación pública gratuita y de calidad, como lo establece el artículo 78 de nuestra Constitución Política. En este sentido, negociar el FES no es una formalidad presupuestaria, es una decisión estructural sobre el modelo de país que queremos construir. No venimos a improvisar, hemos sostenido procesos de organización política, consulta con nuestras comunidades estudiantiles. Como parte de la agenda, bueno, tenemos los condicionamientos del movimiento estudiantil para la defensa de la educación pública y la negociación del FES. Bueno, primeramente, como movimiento estudiantil, nuestra participación en la defensa de la educación pública y para la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior FES 2026 está sujeta al cumplimiento de los siguientes condicionamientos. Primeramente, que se liberen las partidas presupuestarias aprobadas en la Asamblea Legislativa, aprobadas para el 2025, dirigidas al FES, el 2% y el MEP. Bueno, condicionamos nuestra participación a que
a que el gobierno reconozca y respete lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política, que garantiza la autonomía universitaria y el financiamiento estatal para la educación superior, así como el acuerdo legislativo en el 2024 de trasladar como mínimo un 2% para el FES y las partidas correspondientes al MEP, recursos que aún no han sido girados por el Ministerio de Hacienda en total desacato a la ley. Reconocemos que el giro de los recursos extraordinarios requiere, como ha señalado la Contraloría General de la República, el cumplimiento de las fases de formulación, aprobación institucional y visado por parte de la misma. En este marco, solicitamos que una vez cumplidos estos requisitos por parte de las universidades públicas, el Ministerio de Hacienda realice el giro inmediato, sin dilaciones políticas ni excusas administrativas, tal como lo establece el acuerdo legislativo vigente. Bueno, instalación de una mesa interinstitucional para continuar con las acciones del Pacto Nacional por la Educación Pública. Proponemos la creación de un espacio de diálogo entre el MEP, CONARE, sindicatos, sectores sociales, productivos, sociedad civil y estudiantes para abordar de manera integral la crisis educativa, en especial prioridad a la reapertura de los más de 800 centros educativos de escuelas y colegios que están inhabilitados por cierre técnico o sanitario. Garantía de participación efectiva y con voz vinculante del movimiento estudiantil. Exigimos el reconocimiento del movimiento estudiantil como actor legítimo y garante de la vigilancia ciudadana en los asuntos públicos, conforme a los principios de participación democrática reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos y en la garantía de la persona joven. Numeral 8261. Garantía de tiempos adecuados y condiciones mínimas para la deliberación. Requerimos que las sesiones de la Comisión de Enlace contemplen tiempos razonables que permitan análisis técnico y crítico sobre las discusiones que se desarrollen, de modo que esto pueda transmitirse con claridad a las comunidades estudiantiles que representamos. Protección especial para los derechos de niñas, niños y adolescentes. Reivindicamos que el debilitamiento del sistema educativo público constituye una violación directa al interés superior de las personas menores de edad. Principio rector en la Convención sobre los Derechos del Niño, de cumplimiento obligatorio para el Estado costarricense, el retroceso en la inversión educativa afecta de forma desproporcionada a las juventudes y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Seguidamente tendremos las intervenciones de mis compañeras y compañeros, iniciando con la compañera Isabel Araya del Parlamento Humanístico. Muy buenos días a todos los presentes. Saludo con especial afecto a los representantes de la prensa, a las federaciones estudiantiles de la Universidad Nacional, del Tecnológico de Costa Rica, de la Universidad Estatal a Distancia, al movimiento estudiantil de secundaria y además invitados. Gracias por su presencia y demostrar interés en un tema que nos concierne profundamente, el futuro de nuestra educación pública. Nos reunimos para expresar con firmeza y claridad la necesidad de establecer el presupuesto justo, suficiente y sólido para la educación. No hablamos únicamente de las universidades públicas, sino también de las escuelas y colegios en cada rincón del país. El presupuesto que se defina en este momento será determinante para la calidad de educación que recibimos miles de niñas, niños y jóvenes en Costa Rica. La educación pública es, históricamente, la herramienta más poderosa para construir una sociedad más justa y libre. Sin embargo, la realidad que enfrentamos es preocupante. Los recursos asignados no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas de infraestructura, materiales, formación docente y bienestar estudiantil. Hablar del presupuesto no es hablar de cifras frías ni de un gasto más. Se trata de una inversión social, económica y cultural. Es la base sobre la cual se sostiene una Costa Rica justa, democrática y solidaria. Como estudiante de quinto año de un colegio humanístico, he tenido la oportunidad de recibir educación de calidad que me ha enseñado a pensar más allá de lo convencional y a ampliar mi perspectiva. Esa misma formación es la que me permite identificar los retos y amenazas que enfrentamos y también sostener empatía con mis pares. Porque sé que todos los jóvenes compartimos una preocupación común, la calidad de la educación que recibiremos en el futuro. En cada uno de nosotros habitan sueños y aspiraciones que dependen directamente de la educación pública.
En muchos casos es nuestra única opción para alcanzar nuestras metas. Son pocas las familias que tienen el privilegio de financiar educación privada. Inclusive son cada vez más los jóvenes que recurren al trabajo informal, ya que la idea de ir a la universidad parece insostenible. Es por esto que resulta decepcionante la gestión de este gobierno en la defensa del derecho a una educación de calidad. El presupuesto para la educación pública debe ser prioridad nacional. No puede estar sujeto a recortes ni a cálculos de conveniencia política. Debe reflejar el compromiso real de un gobierno con su pueblo. Las cifras son claras. La Constitución Política de Costa Rica establece que al menos un 8% del Producto Interno Bruto debe destinarse a la educación pública. Sin embargo, el presupuesto aprobado para este año fue apenas del 4.9%, la cifra más baja en los últimos 10 años. Los números caen año tras año, mientras que la población estudiantil sigue creciendo. Y ante esto nos preguntamos, ¿por qué el gobierno lo permite? En la búsqueda de una respuesta a esa pregunta es que nos encontramos hoy aquí, exigiendo una solución para todas y todos los jóvenes. Como dije al inicio, la educación es la herramienta que une a la sociedad, siembra en las personas la capacidad de transformar su realidad y sobre todo nos libera de ser siervos menguados. Y sabemos, esto incomoda a quienes ostentan el poder, porque amenaza sus intereses personales y su control sobre el país. Por eso, quiero recalcar la importancia de los movimientos estudiantiles desde la secundaria. Esta no es una lucha exclusiva de las universidades por el FES, es una lucha de todo el sistema educativo, de cada estudiante sin importar su edad o nivel de formación. En la unión está la fuerza, y como jóvenes tenemos una influencia poderosa. Conocer la realidad y no actuar sería una contradicción inaceptable. A todos los jóvenes de colegio, de cada rincón del país, en zonas rurales y urbanas, este es un grito de lucha. No podemos seguir esperando, el futuro nos pertenece y empieza hoy. Desde las aulas podemos y debemos ser protagonistas del cambio. Hora de levantarnos y dejar claro que aquí estamos y no nos vamos a callar. La crisis educativa no apareció ayer, llevamos años viendo cómo se agrava. No podemos permitir ni un día más. Movilicémonos y tomemos el espacio que nos corresponde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Seguidamente le damos la palabra a nuestro compañero Josué Membreño del MEPSE. Buenos días. Desde el Movimiento Estudiantil de Secundaria venimos trabajando desde 2023 evidenciando la falta de presupuesto, lo que afecta rotundamente al sector primaria y secundaria. Imagínense que las escuelas y colegios tengan que pedir cuotas a estudiantes, a padres de familia, para poder pagar servicios básicos como es luz y agua. Y eso es una realidad nacional. Eso lo he venido evidenciando desde el lugar que vengo, desde la zona norte, Upala. Es una realidad. ¿Ustedes creen que eso es justo? En pleno año 2025, imagínense que tengamos las mismas condiciones que hace 10, 20 años atrás. Imagínense en eso. Y suena a broma, pero también es la realidad. Recortes presupuestarios que afectan becas, transporte, que genera alta deserción en las zonas rurales, en las zonas urbanas, generando exclusión al sistema educativo. Como lo he dicho, yo he vivido eso en carne propia, desde mi colegio, Liceo de las Delicias, ubicado prácticamente en la frontera norte. Muchos estudiantes han abandonado el colegio por falta de becas, por el recorte presupuestario que viene desde hace casi 3 años. Imagínense en que los estudiantes dependan de un bus para formar su futuro. Imagínense en eso. Imagínense en que un estudiante, por una beca, todo su futuro se venga abajo. ¿Ustedes creen que eso es justo? Y todo por recortes presupuestarios sin fundamento, porque es así, son recortes sin fundamento. La educación no es un negocio, jamás, es una inversión. Imagínense solo estudiar en un salón multiusos, que solo los divida paredes de cartón, donde estén todos los estudiantes, 300, 400, 500 estudiantes ahí,
solo porque el Ministerio de Educación no tiene el dinero para poder arreglar el colegio, porque tiene restricción sanitaria, porque el colegio se está cayendo a pedazos. Imagínense en eso. Esa es la realidad nacional. Una realidad donde el estudiante de primaria y secundaria tiene cada vez menos posibilidades de estudiar, donde la exclusión al sistema educativo es cada vez mayor, y así va a seguir hasta que no hagamos un cambio. Si no hay un compromiso, esa educación accesible, esa educación gratuita, ya no va a seguir haciendo así. Pedimos un compromiso de parte del movimiento estudiantil de secundaria. Pedimos un compromiso a los altos jerarcas para que esta realidad nacional pueda cambiar. La inseguridad, los problemas de drogas en colegios educativos vienen por la falta de compromiso en cambiar la educación pública. Hasta que esta administración no se comprometa a mejorar la educación pública, no vamos a poder mejorar. Y como lo dije antes, eso de educación pública no es un negocio, no es un gasto, es una inversión a largo plazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Josué. Seguidamente les daremos la palabra a nuestras compañeras de la FEITEC, FEUNA y FEONET, Francini Mora, Raquel Oría y María Ortega. Muy buenos días, compañeros y compañeras que se encuentran aquí presentes, a las personas que me acompañan dentro de la mesa principal, Isabel, Josué, Raquel, María. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Durante esta conferencia de prensa vamos a hacer un recorrido de lo que ha sucedido en la educación general. Entonces, es por eso que el día de hoy no venimos a pedir, venimos a exigir, a hablar claro sobre lo que algunos quieren callar, a denunciar lo que el gobierno oculta tras discursos de eficiencia y a recordar a todo el país que sin educación pública no hay democracia posible. En Costa Rica están destruyendo la educación pública. No es un error ni un accidente. Es una decisión política clara del gobierno que ha puesto la educación en la mira de los recortes como si fuera un gasto más, para ajustar su obsesión por cuadrar números sin importar los derechos humanos de los estudiantes y docentes. Eso no es austeridad, es abandono, porque cuando cientos de miles de jóvenes no pueden estudiar, cuando cierran escuelas rurales, cuando una mamá recibe la noticia de que hoy no hay beca para su hija porque el presupuesto no alcanza, o cuando los profesores deben dar clases en centros sin agua potable, eso no es cuidar el dinero público, es violencia institucional. Como les decía, hablemos un poco con datos para que conozcan la situación actual. El presupuesto del MEP para el 2024 cayó al 5,2% del PIB, el más bajo de 10 años. ¿Dónde quedó el 8% que exige nuestra Constitución? ¿O es que ahora las leyes también se recortan? Más de 881 centros educativos permanecen con órdenes sanitarias activas. ¿Cómo se educa entre techos que se caen, paredes con hongos y baños colapsados? Una población joven fuera del sistema educativo aumentó en 142%. Sí, oyeron bien, 142%. Una juventud sin aulas, sin becas, sin transporte ni comedor. Una juventud básicamente sin futuro. El programa Avancemos sufrió un recorte de más de 12.000 millones, afectando casi a 100.000 estudiantes. ¿Cómo salir adelante en medio del abandono? Y algo que nos reúne el día de hoy aquí son las universidades públicas. Mientras tanto, estas se erosionan. Se erosionan deliberativamente en la capacidad de nuestras universidades para sostener sus sociales, como formar profesionales comprometidas a investigar con el sentido social y construir respuestas para los desafíos que enfrenta el país día con día.
Pero aquí hay algo que no se puede recortar y es nuestra memoria histórica, porque sabemos que si hoy estamos aquí de pie, presentes y organizadas, es por gracias a la educación pública y los beneficios que nos ha brindado para tener un mejor futuro. ¿Qué tiene el rostro de quienes venimos de los territorios rurales, de las comunidades indígenas, de las barriadas olvidadas por el Estado? Si no fuera por la educación pública, muchas de nosotras y nosotros que nos encontramos el día de hoy aquí, no estaríamos en esta sala, sino atrapados en ciclos de pobreza, con los sueños mutilados y la voz silenciada. Por eso la defendemos, porque es lo único que este país ha ofrecido de verdad a su gente, la posibilidad de salir adelante con dignidad y no con favores. Y justamente por eso lo están atacando. Porque un pueblo educado incomoda, una juventud informada no se deja manipular con eslogan vacíos. Una estudiante que pregunta y cuestiona es peligrosa para quienes quieren gobernar con autoritarismo e ignorancia. Buenos días a todas las personas que están presentes, a las que siguen la transmisión y que han tomado la decisión de escucharnos, de escuchar cómo movimientos estudiantiles van a seguir levantando la voz contra un gobierno, porque siempre nos hacemos la pregunta, ¿y qué ha hecho el gobierno? El señor Nogui Acosta, siendo el ministro de Hacienda, ya reiteradas ocasiones lo menciona y lo sostiene. Se niega a girar el 2% adicional del Fondo Especial para la Educación Superior 2025. Y a pesar de que este incremento fue aprobado por la Asamblea Legislativa, el ministro simplemente menciona que eso es un acto de responsabilidad fiscal, alegando que el FES debe ajustarse a un marco macroeconómico del país. Mientras tanto, los contratos millonarios no se congelan, los gastos en propaganda, los bonos de confianza de sus jerarcas. La austeridad solo aplica cuando se trata de educación pública. Son los únicos que realmente necesitamos recortar. Son los que tenemos que, son los únicos justificados. El Ministerio de Hacienda y Nogui Acosta siguen con esta negatoria, ¿verdad? De entregarnos este 2% que nos pertenece constitucionalmente. Pero ¿y esos fondos millonarios? ¿No se van a tocar? Los bonos tampoco. Además, Hacienda lo dijo, el Ministerio de Educación que presupuesto para el 2026 será incluso menor que el 2025. Si el día de hoy estamos viendo qué es lo que sucede en nuestra educación, ¿qué va a suceder? Teniendo en cuenta que ahora viene menos para la educación. ¿Y esto por qué? ¿Culpar al MEP de no gastar el presupuesto? Haciéndose los desentendidos de que ellos tuvieron que poner casi 89 mil millones extra para pagar aguinaldos y obligaciones con el personal educativo. ¿Pero acaso cuestionan los pagos millonarios a contratistas? ¿Acaso congelan el gasto en propaganda institucional, en consultorías privadas o en lujos del Ejecutivo? Hagámonos esa pregunta. Vamos a seguir cuestionando los salarios de nuestros docentes, que como lo mencionaban los compañeros, siempre tienen que las instituciones solicitar ayudas a los padres, cuando tenemos docentes que tienen que utilizar sus propios fondos, porque si hay millones para campañas de imagen presidencial, pero no para pupitres. Porque nuestros estudiantes no necesitan pupitres, porque sí hay fondos para consultorías privadas, pero no para becas. No son necesarias las becas para nuestros estudiantes, porque hay voluntad para desprestigiar universidades, porque para eso sí tenemos inversión, pero no para visitar las escuelas que tienen techos rotos, para eso no. Nada más para seguir con esos discursos que atacan a la educación. Este gobierno no tiene un problema con el gasto público,
tiene un problema con la educación crítica. Le teme a una juventud que piensa, denuncia y que se organiza. No es casualidad que estemos aquí hoy, es por algo mucho más profundo, por todo el sistema educativo, que es algo que tenemos muy claro las representaciones presentes. Estamos haciendo una lucha por la educación de Costa Rica, en todos sus niveles. No estamos en una lucha únicamente por la educación superior. Estamos desde el niño que llega al kinder, desde el niño que llega primero a segundo, este adolescente que llega al colegio también. Por eso, desde el movimiento estudiantil, junto a sectores del magisterio, organizaciones sociales y comunidades educativas, estamos impulsando el Pacto Nacional por la Educación Pública, siendo eso una propuesta amplia, colectiva y transformadora. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a las personas que nos siguen, que están contactándonos por todos los medios posibles y que también están prestando atención a lo que estamos informando, comunicando, lo que estamos posicionando desde el movimiento estudiantil de secundaria y el movimiento estudiantil universitario, que estamos actuando como bloque unificado. En seguimiento a lo que vienen mencionando y posicionando las compañeras, es importante mencionar que este pacto no es una reacción improvisada, es una ruta para sacar más bien a la educación pública del abandono en la que la han dejado, porque durante estos 4 años de gestión de esta administración eso es lo que han hecho, desmantelar y abandonar el sistema educativo público. Este Pacto Nacional por la Educación Pública lo que busca es recuperar la inversión pública en educación, descongelarla, es decir, avanzar hacia un descongelamiento de la regla fiscal y que esté alineada con el mandato constitucional del 8% del PIB, que esto lo escuchamos muchísimo, pero siguen pasándole por encima a lo que dicta la Constitución política. Así como también reabrir los centros educativos cerrados y garantizar infraestructura digna, segura y adecuada para el proceso de enseñanza, aprendizaje, fortalecer la formación docente inicial y continua, alineada con la realidad nacional y con enfoque de derechos humanos, porque no es posible que tengamos que formar a personas estudiantes, a las presentes y futuras generaciones, mientras que quienes capacitan no están siendo capacitadas y capacitados. Fortalecer la formación docente es central para que entonces tengamos procesos de aprendizaje y educativos como corresponden, que tengan ese enfoque de derechos humanos. También este Pacto Nacional por la Educación Pública busca impulsar una transformación tributaria progresiva que financie la educación, la seguridad social y los derechos básicos de toda la población. Porque defender la educación pública no es solamente ese sector, sino que defender también es abogar por seguridad, abogar también por derechos básicos, abogar por servicios, abogar por salud y demás, ¿no? Mejorar la equidad en el sistema de becas, comedores, transporte, conectividad y programas de inclusión que respondan a las desigualdades territoriales, étnicas y de género. Así como también el pacto busca garantizar un salario digno y estabilidad laboral para el personal docente y administrativo del sistema público y busca fortalecer a las universidades públicas, no desde el privilegio, sino desde su responsabilidad con el país, que es mejorar su gestión, ampliar su vinculación social, garantizar su compromiso con una educación verdaderamente democrática, regionalizada, inclusiva y transformadora. En concreto, lo que busca este pacto es que sea una educación que sirva al pueblo y no al mercado. Este pacto, entonces, no es una consigna vacía, sino que es una ruta específica de acción nacional que ya cuenta con acciones y propuestas ciudadanas, sectoriales y territoriales. Esta iniciativa no es de este año, hace 2 años que se viene trabajando y que se construye además desde la consulta popular y que culminará con un Congreso Nacional con estrategias responsables y con metas claras que lo que buscan es enfrentar esta crisis estructural nacional. Pero este pacto, también es importante mencionarlo, exige voluntad política. No nos sirven los discursos vacíos desde la Asamblea Legislativa ni la inacción del Poder Ejecutivo.
Queremos una moción de respaldo al Pacto por la Educación Pública en el plenario. El año anterior, y con la gran manifestación que se realizó en agosto, se entregó ante el primer poder de la República un documento político donde expone todas estas estrategias del Pacto Nacional por la Educación Pública. Y lo que estamos esperando hasta este momento es que haya una moción de respaldo a esa iniciativa que inició como parte de consultas populares y de construcción colectiva, ¿no? Y además buscamos que haya mecanismos reales de participación para acompañar esa discusión presupuestaria. No que sean mesas simbólicas que simulan el diálogo mientras se ejecutan recortes y más recortes y más recortes al bienestar social, a lo que es la educación pública. Y con esto lo que queremos decir es que mientras el Ejecutivo y lo que son los ministerios y ellas y ellos hacen cálculos políticos, nosotras acá, personas estudiantes, estamos pensando en el país de verdad, en la gente a pie, en las personas de las zonas rurales y costeras, en las niñas que caminan kilómetros de kilómetros para llegar a una escuela sin techos o con goteras, en las personas jóvenes que dejan de estudiar porque no tienen que comer, porque tienen que ver cómo aportan en sus casas, cómo contribuyen en sus familias, en las madres que esperan cada mes una beca para sus hijas e hijos que no llegan, que no van a llegar. Más de 100,000 personas estudiantes abandonadas por el Estado con recorte de las becas Avancemos, que ya lo mencionaron las compañeras. Pensamos también en el cuerpo docente, en las profesoras y profesores, maestras y maestros que enseñan desde la precariedad, profesores de escuelitas unidocentes que tienen que hacer malabares para poder garantizar educación de calidad desde los parámetros y herramientas que tienen. Pensamos también en los pueblos que saben que sin educación no hay ni presente ni futuro, porque invertir en educación es también invertir en democracia, en trabajo digno, en salud, en institucionalidad, en cultura, en justicia social, pero sobre todo en paz. Nuestra generación no va a permitir que conviertan a la educación en un privilegio, que eso es lo que buscan hacer. Y no vamos a normalizar las cifras de exclusión ni la precarización del conocimiento, que eso es lo que están haciendo en este momento. Si el gobierno insiste en su lógica de exclusión y recorte, que sepa que desde el movimiento estudiantil articulado vamos a responder como siempre lo hemos hecho históricamente y vamos a reivindicar esas luchas. Con movilización, con claridad y con fuerza. Porque mientras ellos van a continuar gestionando, intentando gestionar el país como una empresa, nosotras y nosotros lo vamos a seguir defendiendo como un proyecto de justicia social. Y sin educación pública, precisamente, ese proyecto se va a morir. Y si defender esos derechos sociales, la universidad pública, las escuelas y los coles públicos y los saberes colectivos nos convierten en un obstáculo para el desarrollo, entonces vamos a ser el mayor obstáculo que hayan tenido. Porque este movimiento estudiantil no se va a callar, no se va a vender y no se va a rendir. La educación pública debe ser siempre, y un gobierno para los ricos, nunca más. Para los oligarcas de este país, nunca más, que eso es lo que están buscando hacer con todo lo que es la educación pública. En concreto, la educación pública no se negocia. Se defiende con dignidad, con autonomía y con un financiamiento que sea justo, constitucional, como lo establece que el Estado debe de hacerlo. No hay una negociación real, no hay mesas de negociación que podamos formar parte si no hay un verdadero compromiso con esta iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública. Y en ese sentido es donde exigimos esa instalación de una mesa multisectorial con participación interinstitucional, estudiantil, social, para impulsar una hoja de ruta, esa hoja de ruta más bien que garantice el derecho humano a la educación y priorice esa reapertura de los más de 800 centros educativos que ahorita se encuentran cerrados y que más se van a seguir sumando si no atendemos esta crisis. En ese sentido, nuestra participación a partir desde la lucha histórica y de este momento es una participación que es legítima, que es vinculante y que es representativa. No venimos a calentar sillas. Venimos a alzar la voz y a representar legítimamente por los derechos de quienes son históricamente más vulneradas y vulnerados y tienen el derecho de acceder a la educación. Con eso cierro. Básicamente,
que nuestra participación es legítima, es representativa, y si vamos a tener que seguir en esta lucha diciendo las cosas por su nombre mientras el Ejecutivo sigue con sus líneas políticas, con sus cargas políticas y con sus cálculos, nosotras y nosotros acá vamos a empezar a decir las cosas y las vamos a seguir diciendo como corresponden, y es que la educación pública es para el pueblo y no puede estar supeditada a intereses políticos nada más, ni mucho menos con recortes sistemáticos que solamente están siendo justificados con la sombrilla de deuda fiscal o presupuestaria, y que eso tiene que primar. Lo que se está intentando saldar está teniendo costo social a nivel país muy alto, muy elevado, y necesitamos ahorita abrir los ojos y despertar y defender lo que por derecho nos corresponde. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, compañeras y compañero, por estas intervenciones. Seguidamente seguiremos con un espacio de consultas y preguntas de parte de los presentes. Buenos días. Tengo básicamente 3 consultas a la mesa principal. Número 1, y recordarle nada más que estamos en transmisión en este momento por Onda UNED y por La Reacción. Vamos a ver, frente al 2%, no lo quiere, está claro el gobierno qué van a hacer. Es decir, más allá de decirlo y denunciarlo, pareciera claro, si ustedes recuerdan que el primer año solo con la marcha, la movilización, es cuando el gobierno creo que entendió, tomó en serio el movimiento, ¿verdad? Creo que aunque fue hace 3 años, lo tenemos bastante fresco. Entonces, si ustedes piensan, porque aquí empieza la negociación del nuevo y pareciera que no ha concluido la del anterior. Está claro que está arrastrándose la del anterior, más todo lo que en los 2 años anteriores. Número 1. Número 2, recordamos que el primer año el gobierno, o el segundo año me pareció, pretendió, negoció en la mesa con los rectores y con la representante de que no hubiera mucha cobertura mediática, ¿verdad? Estuvo claro, se acordó en una reunión que no se sabe si era oficial o no oficial del FES, pero se acordó o se pretendió acordar en ese momento que no hubiera de parte de las universidades mucha cobertura. Evidentemente eso se tuvo que romper porque ellos hicieron su trabajo por TikTok y toda esta cosa, ¿verdad? Ya está clarísimo qué pasó. Pero entonces me refiero a si ustedes van, quien vaya a ser el representante ante la mesa con los rectores, van a aceptar o qué van a posición tener en ese sentido de la comunicación, ya que pareciera está claro que el primero, que el gobierno lo domina, la creo que coincidirán, y es el que pone las reglas del juego. Ellos presiden la comisión de enlace y demás, ahora tienen nuevo ministro, pero me imagino que va a tener las mismas instrucciones de casa presidencial, ¿verdad? Va a mantener la misma actitud, ¿verdad? Cambia la persona, pero no cambiará lo que va a tener que hacer. Eso, punto número 2. Y punto número 3 es, ¿cuál es el 8%, que si bien la sala cuarta me parece que ya se pronunció, creo que está bastante lejano? Entonces, ¿cuál es la pretensión de ustedes en el FES de este año? ¿Cuál creen ustedes que debiera ser la pretensión de, claro, el 8% es lo máximo más lo acumulado, pero cuál es, en criterio del movimiento estudiantil, una pretensión equilibrada para el inicio de esta negociación a partir de mañana? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con respecto a la primera pregunta del tema del 2%, reconocemos que, bueno, inicialmente una de las posturas que más se tenían que defender era que no iniciar negociación hasta que no se girara el 2%, que está ahorita pendiente como parte de la aprobación del presupuesto extraordinario que realizó la Asamblea Legislativa el año anterior. Sin embargo, también creemos que ambas luchas no son excluyentes, es decir, llevaremos ambas paralelas. Eso quiere decir que como parte de los condicionamientos que tenemos de cara a esta negociación del FES, el punto número 1 es que se liberen esas partidas presupuestarias no aprobadas por la Asamblea Legislativa. Entonces,
Nuestra participación también va a estar condicionada para que el gobierno reconozca y respete, ¿no? Y gire, en este caso no Guía Acosta específicamente, el ministro de Hacienda, que se gire ese 2% una vez que los recursos también hayan sido, hay un proceso, ¿no? Por la Contraloría General de la República que debe ser aprobado. Una vez que esto esté, para las universidades públicas, el Ministerio de Hacienda ya no tiene más excusas para seguir diciendo que no puede girar el 2%, porque ahorita lo que está utilizando son excusas y se está cobijando bajo el pretexto de que esto no es una obligación, que es una autorización del gasto. Y no, le recordamos al ministro de Hacienda que es un deber, ¿verdad?, de el Estado de cumplir con un presupuesto de recursos sostenidos para la educación universitaria pública. Estas justificaciones que está utilizando el ministro Guía Acosta también es un desacato, ¿no?, a lo que aprobó el primer poder de la República. Nuestra postura en ese sentido es llevar ambas luchas paralelas, de modo que iniciamos la negociación para el próximo año y vamos a también seguir insistiendo sobre que se gire este 2% que además fue aprobado. Ahora, algo importante de mencionar es que al finalizar, al menos que llevemos esta negociación a la segunda o tercera sesión de lo que es la comisión de enlace, si no vemos un avance en este proceso, nos vamos, en ese caso, a reservar parte también de nuestra agenda política, qué acciones vamos a interponer en ese sentido, porque no es posible que ahorita estemos iniciando una negociación cuando todavía existe un pendiente. Entonces, como qué garantías hay en ese sentido. No, yo sé que también esta es una de los cuestionamientos más grandes que tienen las comunidades estudiantiles y lo que es el movimiento estudiantil, pero lo que posicionamos de manera clara tal vez es eso: ambas luchas no son excluyentes. Llevaremos la precisión y la presión más bien, ¿no?, en ambas vertientes en ese sentido. Y le cedo bueno, algo importante tal vez para decir ahí es que esto no es una discusión meramente presupuestaria, ¿verdad? Esto no es solamente por recursos y por presupuesto, sino que también es en dónde va a estar ese presupuesto. Y eso es importante también posicionarlo, porque mucho de lo que a veces medios y lo que el Ejecutivo hace es que nada más gira esta narrativa y este enfoque sobre que es plata, 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 plata. Y no es solo eso, es dónde se va esa plata, a dónde va a estar también. Y nosotros como movimiento estudiantil también cumplimos un rol vigilante, ¿no?, de a dónde se va a ir. Y eso también es parte de lo que estamos ahorita realizando, ¿no? Que estos recursos se destinen y que lleguen verdaderamente a las comunidades estudiantiles, a las poblaciones estudiantiles y que más lo requieren, y que es el sentido de ser, ¿no?, también de las universidades públicas. Entonces, eso también es importante destacar ahí brevemente, y le paso la palabra a mi compañera para que responda a la siguiente pregunta. Bueno, Danilo, muchísimas gracias por su pregunta. Yo me voy a referir un poquitito hacia el tema de la comunicación, porque, bueno, para nadie es un secreto que el año pasado se tuvieron bastantes problemas de comunicación. Fue limitado el acceso a la prensa, ¿verdad? A excepción de la primera sesión, pero fue un poco complejo. Solamente se emitían comunicados de prensa en colaboración y demás, pero sin embargo esos comunicados de prensa no comunicaban mucho, por decirlo así. Entonces, para este año sí se tiene la intención que después de cada una de las conferencias se pueda transmitir todo lo sucedido, ¿verdad?, en cada una de estas sesiones, a que alianzas se pueden llegar, cómo son las siguientes negociaciones, qué se va a conversar, qué se va a hablar y demás. De igual manera, nosotros también a nivel de confederación estamos tratando de montar una estrategia de comunicación donde podamos tener un movimiento estudiantil informado y comunicado, que en realidad es lo más importante para nosotros. Se están preparando diferentes asambleas abiertas para que los estudiantes de todas las universidades puedan participar, donde se comunique cuáles son los avances que tiene la ruta del FES, cómo podemos actuar, qué es lo que ha sucedido, qué se está negociando en la mesa en este momento. Entonces, es una parte de las estrategias que nosotros queremos impulsar este año desde la Confederación, y de esta manera que el pueblo de Costa Rica se informe, que tenga actualizada la información y que podamos ser actores desde cada uno de nuestros puntos para así tener más fuerza y ser un pueblo que no se rinde y que siempre está comunicado ante este tipo de situaciones. De igual manera, mi compañera María va a colaborarnos un poquitito con la tercera pregunta. Sí,
Sí, bueno, muchísimas gracias por la consulta. Y en este caso, sí, realmente nosotros no esperamos menos de lo que el 2%, que fue el límite del año pasado. Sabemos que la Constitución es lo que nos da. No vamos a negociar menos de eso, porque es lo que nosotros tenemos. Y como movimiento estudiantil, como lo mencionaban nuestras compañeras, nosotros vamos a tener que tomar las acciones que sean necesarias. Si realmente como movimientos estudiantiles no vamos a ser valorados y vamos a tener esa validación política que estamos exigiendo, que si nuestras demandas no van a ser atendidas, vamos a tomar calles. Vamos a tener que mover nuestros estudiantes, vamos a tener que llegar hasta donde tengamos que llegar. Porque no somos un movimiento estudiantil como algunos creen, que nos llaman, que no tenemos criterio, que nosotros estamos aquí levantando la voz por otros. No es así. Somos un movimiento estudiantil que es crítico, que es consciente de las necesidades que tenemos, porque aquí todos necesitamos estudiar, todos somos estudiantes. Somos esa mamá que necesita sacar a sus hijos adelante y no tiene becas. Somos esas personas que están en las comunidades viendo cómo salen adelante. Entonces, como movimiento estudiantil y exigiendo que nuestras demandas sean respetadas, vamos a llegar a la negociación esperando no menos del 2%, que es la base que se trabajó el año pasado. Listo, le vamos a dar la palabra al compañero de los medios de prensa. Gracias. Perdón, una consulta que se me quedó ahí. Evidentemente, la compañera o el compañero de la Universidad de Costa Rica no está porque tienen su situación propia la universidad. Y también, aunque ellos no tienen, me parece, Federación de Estudiantes, la UTN tampoco tiene representantes. Sin embargo, forma parte de CONARE, forma parte del FES, forma parte de todo. Entonces, sabemos que además hay algunas denuncias públicas sobre esas dos universidades que al inicio de la negociación del FES debilitan un poco el movimiento. Y perdón que lo diga, puede seguir denuncia contra cualquiera de las siguientes universidades. Quizá más por debilitar la negociación del FES, porque le importe precisamente lo que ocurra en cada universidad. Mi pregunta es qué van a hacer o cómo están instando a estas dos universidades públicas. Repito, la UTN no tiene federación, pero sí tiene estudiantes, que es realmente lo que debería ser importante. Y en el caso de la Universidad de Costa Rica, para que designe o sustituya lo antes posible a su representante, porque esta negociación va a ser muy importante, por supuesto, siempre lo ha sido, lo que pueda aportar la Universidad de Costa Rica en esta negociación. Gracias. Tranquilo, don Danilo, muchísimas gracias por la pregunta. Así es, como usted lo dice, lastimosamente el día de hoy solamente nos encontramos 3 federaciones presentes, bueno, y los compañeros de secundaria, ¿verdad? Es un problema que tenemos que la verdad nos preocupa bastante. Nosotros ya conocemos de primera mano que existe un proceso a lo interno de la Universidad de Costa Rica donde se están reclutando los posibles participantes en la confederación, que de hecho participarían como oyentes, ¿verdad? Porque este año la compañera Raquel es quien preside la mesa dentro de las negociaciones del FES. Entonces, más bien estamos a la espera de ese proceso de la selección de las personas que formarán parte de estos espacios, porque sí consideramos que es esencial que todas las universidades y de parte las federaciones podamos participar. De igual manera, con la UTN, ellos todavía no cuentan con la figura de federación, sin embargo, tienen representantes ante el Consejo Universitario. Ya nosotros tenemos mapeado quiénes son esos representantes universitarios y de igual manera, a lo interno, ellos están solucionando sus problemas para designarnos la representación oficial ante la Confederación y de esta manera ante las negociaciones. Entonces es un problema que tenemos muy presente y nosotros desde la Confederación, que es la unión de nuestras 3 federaciones, estamos trabajando fuertemente para lograr completar las 5 representaciones que para nosotros es de suma importancia que todas puedan participar con ellas. Y bueno, de igual manera Raquel quería complementar un poquitito. Gracias, sí. Estamos conscientes, ¿verdad?, que ahorita un poco la situación del movimiento estudiantil, la comunidad estudiantil enfrenta desafíos, así es como un poco le llamaría.
Es importante mencionar tal vez en términos de acciones que hace en la sesión ordinaria 02 que tuvimos de la Confederación recibimos y tuvimos un espacio con representaciones estudiantiles del CDC, el Consejo Superior Estudiantil de la FEURC, para conversar con ellas y con ellos un poco sobre todo lo que ha acontecido, ¿no? Y también para instar el diálogo y cómo podemos hacer para no perder esa línea articuladora del movimiento estudiantil. Porque ahorita el movimiento estudiantil costarricense, bueno, es importante que también en ese espacio participaron representantes estudiantiles de Alianza Estudiantil, que es el movimiento autónomo que en este momento tiene la toma del edificio de la FEURC. Porque nosotras y nosotros no es nuestra intención ni es nuestra postura, y lo tenemos claro en ese sentido, no vamos a ir en contra de ninguna federación, porque eso es lo que están deseando que pase, que nos fragmentemos a nivel de movimiento estudiantil. Y es muy importante decir que eso no va a ocurrir. En la medida de lo posible vamos a seguir fomentando el diálogo, fomentando espacios de articulación, y dentro de ese espacio que tuvimos, lo que se mencionó fue, bueno, ya que estamos de acuerdo en promover los principios de transparencia, de rendición de cuentas, de representaciones democráticas, legítimas, ¿no? Que realmente sean personas que representen a la comunidad estudiantil, el movimiento estudiantil. Desde ese espacio surgió esa iniciativa. Ahorita el TEU, el Tribunal Electoral Estudiantil de la UCR, está en un proceso de elección de esas representaciones de lo que va a ser el movimiento estudiantil de la UCR, que va a venir a estos espacios de la Confederación, así también como el espacio de la Comisión de Enlace. Porque si algo nuevamente tenemos claro y clara es que el movimiento estudiantil demanda en estos momentos articulación, diálogo y trabajo unificado. Entonces, esa es un poco también la respuesta que podemos brindar sobre acciones que se están realizando. Y también mantener una línea de mucho respeto también a la autonomía que tiene esta federación, este movimiento estudiantil, ¿verdad? Entonces, también vamos respetando como estas líneas que es importante que mantengamos en ese sentido. Y con la UTN, bueno, ya Francini lo abordó suficientemente, y aún así, bueno, también estamos en comunicación un poco con las representaciones para poder dar un seguimiento y en lo que se requiera, siempre respetando, por supuesto, ese marco de autonomía. Bueno, en mi caso no me voy tanto a referir a las consultas que ya las compañeras acaban de responder, sino que más bien yo quiero dar como un mensaje, que con esto que menciona el señor Danilo, donde efectivamente el gobierno va a seguir buscando cómo seguir desprestigiando las universidades. Entonces tenemos que ser más críticos, buscar cómo informarnos realmente y no caer en este juego. No dejemos que el gobierno nos ponga en este juego de que va a seguir buscando cómo desprestigiar universidades, cómo desprestigiar instituciones. No podemos seguir en esa línea. Tenemos que fortalecernos, tenemos que apoyarnos como diferentes instancias. Tenemos que ser un bloque unido y no permitir que estas situaciones nos pongan unos en contra de otros y que perdamos el norte. El día de hoy estamos luchando por una educación digna, por nuestro derecho a educarnos en Costa Rica, sin importar qué nivel de educación sea. Esa es nuestra línea, esa es nuestra lucha, y es un llamado a que de verdad, como costarricenses críticos, como costarricenses que siempre hemos luchado, hagamos caso a lo que realmente tenemos que poner atención. Cómo el gobierno y sus acciones nos están haciendo perder en la batalla en la educación pública. Cómo el gobierno con estas situaciones está haciendo que se vea menos el estudiante que tiene una beca, del estudiante que se pudo graduar hoy y insertarse al mercado laboral, de las cosas positivas que se están haciendo. Pongamos atención a lo de verdad, atención a los estudiantes que están saliendo adelante. Eso, las cosas positivas son las que tenemos que ver, porque siempre van a buscar cómo sacar esas cosas negativas para desviarnos de nuestros objetivos reales, que es la defensa por la educación pública. Ok, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, para proceder con una consulta que nos llegó vía
transmisión, o bueno, por acá, de Alejandro Meléndez de Noticias Monumental. El señor Meléndez nos indica que, bueno, si bien entendió, se espera que el FES 2026 crezca un 2% como mínimo. O sea, que la base sea del 2% de este año, que ya se incluye como base, y por encima de esa base otro 2%. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Bueno, efectivamente se conoce que cuando se va a la comisión de enlace, al menos en estas negociaciones, muchas veces se habla de negociación y son negociaciones en sesiones, no, el monto que se establezca no puede ser menor al reconocido del año anterior, ¿no? Al menos lo que es el monto de la base. Entonces, bueno, nos vamos a mantener en esa línea, por supuesto, y lo que entraría en negociación también es la parte del aumento. Y pues bueno, ya que en este caso el 2%, además del año anterior, continúa pendiente, que fue lo que se intentó negociar y al final quedó en la Asamblea Legislativa, bueno, en este caso, efectivamente lo que vamos a seguir es posicionando que eso no puede disminuir, tiene que mantenerse como la base y entrar en un proceso de negociación del incremento que idealmente sea el 2%. Sin embargo, es precipitado también hablar en términos de montos o porcentajes. Esto sería una respuesta que daría también porque algo que ahorita estamos también analizando es el tema de del Producto Interno Bruto, la relación que hay con eso, ¿no? Entonces, pero vamos a mantener al menos esa postura como el año anterior. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra consulta de los medios acá presentes. ¿No? Ok, perfecto. Entonces les voy a solicitar a los miembros de la mesa unas pequeñas palabras de cierre para luego hacer la finalización de la conferencia. Bueno, para ir finalizando, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo, que demostraron su interés el día de hoy. De mi parte, y estoy segura que comparto pensamiento con el compañero Josué, la representación desde secundaria es total y completamente necesaria. Se nos ha enseñado, se nos ha ido implementando esos últimos años que la lucha por la universidad, por las universidades es la única que existe, que cuando se trata de educación, así es que son solo las universidades las que salen a luchar. No se trata de eso. Nosotros, como estudiantes de secundaria, no podemos esperarnos hasta llegar a la universidad para hacer algo al respecto. No se trata de que el conocimiento crítico de que tanto se ha hablado el día de hoy va a aparecer mágicamente hasta que llegamos a la universidad y tengamos tal vez más espacios para desenvolvernos. Desde secundaria se tiene que trabajar ese sentido de criticidad, que es justamente lo que queremos fomentar desde el día de hoy a lo largo de todos estos años. Nosotros desde secundaria tomamos el lugar que nos corresponde y que debemos tener. Entonces, en ese sentido, quiero aprovechar el espacio para invitar a todas las personas desde secundaria, desde las escuelas, en cualquier parte del país, sea zonas rurales o gran área metropolitana. Nosotros tenemos fuerza, tenemos derecho y a lo largo de todos los colegios que hay en Costa Rica hay muchísima fuerza y yo estoy segura que en cada uno de esos colegios, de cada una de esas instituciones existen mentes brillantes que podrían estar aquí hoy acompañándonos, que podemos formar un movimiento muchísimo más articulado, muchísimo más grande y mucho más potente. La secundaria es de los movimientos más importantes que tiene Costa Rica, representa un porcentaje altísimo de los estudiantes del país. Y los recortes que se le hacen a la educación afectan directamente nuestra calidad de vida, nuestra calidad de estudio y los sueños y metas que tenemos para el futuro. Como dije al inicio en mi discurso, he tenido la posibilidad de contactar con muchas personas, muchos estudiantes de mi edad, a lo largo y ancho de todo el país, que me expresan, que me dicen, así es que en mi institución ya ni siquiera se habla de ir a la universidad, se trata de inclusive, como dije, trabajo informal, lo que puede ser incluso relacionarse con redes de narcotráfico desde antes de cumplir la mayoría de edad. Son situaciones que pasan en Costa Rica, que el gobierno ve, no es un secreto para nadie, no son situaciones ocultas, incluso se podría hasta llegar a fomentar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho durante todo lo que ha durado esta conferencia con el resto de las compañeras, el gobierno le teme a un país informado, le teme y le incomoda la criticidad desde los jóvenes, por eso no se le da importancia tal vez al movimiento desde secundaria.
o por eso salen noticias que intentan desviar la atención a los problemas reales. Pero por eso es que estamos hoy aquí, generando resistencia y diciendo aquí estamos. Entonces yo quiero invitarlos, como les digo, desde secundaria, el nivel que sea, a movernos, a movilizarnos, porque tenemos la fuerza que se necesita para hacer el cambio. Y ahorita Costa Rica está necesitado de un cambio. Muchas gracias. De parte del movimiento estudiantil de secundaria, queremos dar el mensaje que la educación secundaria, primaria, es fundamental para la sociedad. Es la base de toda sociedad, de todo país, ¿verdad? Si esta está fallando, es como si las raíces de un árbol estuvieran mal. ¿Qué va a pasar? Todo el tallo se va a caer. Así va a pasar. Entonces, ¿qué pedimos? Que por favor haya un verdadero compromiso para mejorar la educación. ¿Por qué? Porque no es posible que cientos de jóvenes estén ahorita mismo trabajando, bueno, en mi zona, en Piñeras, estén trabajando, como dijo la compañera, en trabajos informales, porque no hay oportunidades para estudiar. ¿Cómo es posible que un país que antes era reconocido por tener una de las mejores educaciones, donde las universidades tenían el mejor prestigio, ahora el gobierno la esté descuidando? ¿Cómo es eso posible? Lastimosamente es lo que está pasando en este momento, que no hay un interés en mejorar la educación pública, no lo hay. Ya eso lo vimos desde el comienzo de esta administración, desde que empezamos a ver recortes, como lo dije antes, sin fundamento, recortes sin sentido. ¿Cómo es posible? ¿A quién se le ocurre hacer recortes a la educación? ¿A quién? Doy este mensaje. Nadie mismos podemos hacer que las cosas. Nos quedamos sentados, lastimosamente, así va a seguir las cosas. Si no levantamos la voz, así va a seguir para siempre. Así va a seguir, con goteras, con los colegios, escuelas cayéndose, con problemas en las becas. Así va a seguir siempre, si no levantamos la voz. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, agradecerles a las personas que se encuentran aquí presentes por la atención que nos han brindado. Y uno de los mensajes que yo quiero dar el día de hoy es que así como lo hemos dado a conocer durante toda la conferencia de prensa y como representante de una federación universitaria, no hemos llegado aquí solo por sí o por arte de magia. Hemos pasado por primaria, secundaria, que aquí tenemos los representantes del día de hoy. Y necesitamos que este tipo de educación se siga fortaleciendo para cuando lleguemos a un proceso universitario tengamos bases sólidas para poder enfrentarnos a una educación superior que nos preparará para un mejor futuro. Hemos pasado por una de las crisis más peligrosas dentro de la educación de los últimos 40 años y es una pregunta muy fuerte para empezar a cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros para que este problema se solucione y de esta manera encontremos nuevas soluciones a fortalecer el sistema educativo. Decidimos en un año histórico ya invertir en educación en lugar de armas, que nuestros lápices fueran las armas del futuro. Realmente hoy estamos defendiendo que esos lápices sigan siendo las armas para nuestro futuro. Pongámonos a pensar por todos los procesos que pasan los jóvenes hoy en día. La violencia ha aumentado muchísimo. ¿Y cómo podemos combatir la violencia?
con educación, con preparación, haciéndoles conocer a los jóvenes de hoy en día que los sueños están para cumplirse. Nosotros estamos en una posición donde debemos alzar la voz, como lo decían los chicos, buscar soluciones para todos esos niños y jóvenes que vienen atrás de nosotros, para que tengan un futuro digno, la posibilidad de crecer, de salir de sus zonas de confort, de buscar nuevas oportunidades y que algo que los limita les ayude más bien a ser un impulso para tener un mejor futuro. Algo que debemos velar es porque los porcentajes no sigan disminuyendo, porque la situación en la que nos encontramos y cada día con más recortes empeorará aún más el sistema educativo en todos sus sectores. Entonces ahí es donde les invito yo a seguir informándonos, a crear criterio propio, a opinar, a desarrollar nuestras ideas, porque eso es lo importante, tener una comunidad costarricense informada, que sepa lo que sucede y que a raíz de eso tenga la posibilidad de crear nuevos argumentos y defender tanto por lo que hemos luchado y así seguir manteniendo lo que los antepasados nuestros crearon para que hoy tuviéramos estas oportunidades, pero que nos están quitando. Entonces, seamos críticos, analicemos las situaciones y hagamos alzar nuestras voces para defender a las personas que vienen atrás de nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte yo quiero hablarles no solo como representante estudiantil en esta mesa, quiero hablarles también como una estudiante que utiliza una beca para salir adelante. Quiero hablarles como una madre de una comunidad rural, alguien que busca un buen futuro para sus hijas. Mis hijas viven lo que nuestros compañeros mencionan, donde no hay baños, donde lo básico de la escuela, del colegio, no lo tienen, donde hay que aportar un granito de arena para que ellos tengan alimentación, para que hagan una olla de carne. No podemos estar en eso. Soy una madre que utiliza los fondos que estamos peleando el día de hoy, la lucha que estamos haciendo el día de hoy. No somos simplemente personas que se sentaron aquí para hablar desde privilegios. Lo estamos haciendo porque somos parte. Nosotros estamos con esas mismas necesidades que tienen todos. Por eso estamos aquí, por eso nuestra lucha ha sido fuerte y por eso siempre, desde que iniciamos el año pasado y en años anteriores, nuestro posicionamiento es la lucha por la educación en Costa Rica. Porque no solo somos estudiantes universitarios, somos padres, somos madres, tenemos sobrinos, somos esas personas que hemos salido adelante gracias a la educación en Costa Rica. Si creemos que el día de hoy tenemos malas condiciones laborales, que estamos en una crisis completa en Costa Rica, ¿qué vamos a esperar? Si el día de mañana son menos los estudiantes en las escuelas, en los colegios y en las universidades, ¿qué nos vamos a volver en Costa Rica? No vamos a tener acceso a esos trabajos por los que tanto decimos y tanto demandamos al gobierno. ¿Dónde vamos a seguir? Hagámonos esa pregunta. Cuando el gobierno viene a hacer los cuestionamientos que hace para la educación en Costa Rica, preguntemos y veamos a nuestros hijos. Volteemos a ver a ese niño, a esa niña que acaba de pasar a la escuela caminando, tal vez mojándose porque no tiene acceso a un transporte. ¿Qué va a pasar si seguimos justificando al gobierno? Si seguimos aceptando que el gobierno nos diga, este año son menos fondos, este año son menos fondos, y así consecutivamente, ¿a qué vamos a llegar? Porque va a ser mucho más importante pagar otras cosas, mucho más importante no atender la evasión fiscal, y no importa, sacrifiquemos educación. Sacrifiquemos a los niños que no van a tener un futuro. Nos va a tocar continuar trabajando en muchas ocasiones para transnacionales que llegan a Costa Rica, regalando nuestros esfuerzos, nuestras horas de trabajo por un salario bastante poco, porque ahí sabemos que aquí en Costa Rica es más lo que pagamos por una bolsa de arroz que lo que ganamos nosotros en una hora de trabajo. Pensemos como jornaleros, pensemos como esas personas que necesitan.
y pensemos cuál es la discusión que nos quiere llevar el gobierno y eso que ellos nos quieren empujar para que dejemos de exigir lo que de verdad necesitamos como costarricenses. Muchas gracias. Bien, algo importante mencionar es que, como reiteraba hace unos minutos, en el fondo esto no es una discusión solo presupuestaria, es también por el modelo de país que queremos, que tenemos y que va a predominar en Costa Rica. Costa Rica destacó profundamente la segunda mitad del siglo pasado por su educación. Y ahorita vemos cómo eso va en picada. Entonces eso no es solamente por un tema presupuestario y porque hay que salir de la deuda externa y todo lo que el ministro de Hacienda pasa diciendo y justificando y diciendo que entonces el costo social y recorte social, porque no solo educación, sino salud y seguridad y todo lo demás, sino que esto es también por el país que queremos. Un país con personas subordinadas, personas obedientes, que no cuestionen, que no tengan educación, que sirvan como mano de obra barata a un modelo neoliberal, mercantilista, utilitarista, que lo que hace es que las personas no puedan ascender ni tener oportunidades en la vida. Eso es lo que buscan en concreto. Y les recordamos también que gran parte, esto le recordamos a todas las personas que nos están viendo ahorita, que gran parte de quienes ahorita están ahí en esas sillas de poder tomando estas decisiones recortistas y desmantelando la educación pública, se educaron en universidades públicas. Probablemente vienen de escuelas y de colegios públicos y luego salen del país y luego vienen con ideas recortistas a esta nuestra Costa Rica democrática que ha priorizado durante años la educación pública. Entonces sí, lo que quieren son personas obedientes y por eso les estorba tanto que juventudes como nosotras y nosotros y personas como que pueden acceder a la educación y la educación pública particularmente, cuestionemos, critiquemos, nos organicemos, nos levantemos y hagamos expresiones de calle y llamemos al pueblo de Costa Rica y más todavía a que cuestionen, ¿no? Entonces, sí, esto no es solo una discusión presupuestaria, es muchísimo más que eso. ¿Para dónde va Costa Rica? ¿Qué queremos de Costa Rica? ¿Qué queremos con todas las personas que ahorita estamos acá, ¿no? Entonces, tal vez a modo de cierre, hoy lo venimos a decir con claridad y con responsabilidad particularmente, ¿verdad? No puede haber una lucha por la defensa de la educación pública y una negociación del FES 2026 cuando hay cuentas pendientes aún. El gobierno de la República le debe al sistema educativo más de 38.000 millones de colones que fueron aprobados en la Asamblea Legislativa el año anterior y que en un claro desacato a la ley no han sido trasladados ni al Ministerio de Educación Pública ni a las universidades públicas. Y entonces, ¿cómo vamos a hablar de diálogo si no se cumplen los compromisos que ya fueron, y son compromisos que fueron asumidos y que son los más básicos? ¿Cómo vamos a hablar de una planificación si hay más de 800 escuelas o centros educativos y colegios cerrados por faltas de condiciones mínimas? ¿Y cómo vamos a hablar de un desarrollo si nuestras universidades públicas cada vez siguen siendo más señaladas, más recortadas, más desmanteladas, que van cada vez contando con menos recursos necesarios para seguir formando personas que muy pronto son o van a ser las que sostengan también al desarrollo de este país? Costa Rica, y esto lo decimos con fuerza, Costa Rica, este país no estaría donde está sin la educación pública. Sobre sus hombros se ha construido nuestra democracia, nuestra movilidad social, nuestra ciencia, nuestra cultura y muchísimo más. Por eso lo decimos alto, con fuerza, con beligerancia, que no estamos aquí para validar recortes ni simulaciones. Estamos aquí para defender el derecho a la educación como un bien común y como un compromiso que este país ha asumido durante décadas con todas las personas que acá estamos. Y si el gobierno quiere diálogo, que primero cumpla con lo que ya está acordado. Y si queremos soluciones reales, entonces es hora de avanzar, como lo venimos posicionando, hacia un pacto verdadero nacional por la educación pública, que es multisectorial, participativo y vinculante, y que le devuelva esta iniciativa la dignidad a las personas, la estabilidad, el presente y el futuro a todo el sistema educativo, que abraza no solo a personas costarricenses, sino muchísimas más incluso. Ese es el camino y lo tenemos claro, y ahí es donde vamos a estar y hacia ahí es que vamos. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias a los compañeros y compañeras y compañeros de la mesa principal. A modo de cierre, bueno, desde la Confederación Estudiantil de Costa Rica, CONFE, el Movimiento Estudiantil de Secundaria, METSE, y el Parlamento Humanístico, queremos agradecer profundamente a todas las personas estudiantes que nos acompañaron en esta conferencia de prensa. Este espacio ha sido una muestra del compromiso que como movimiento estudiantil tenemos con la defensa de nuestros derechos, la articulación interinstitucional y la construcción de una voz colectiva fuerte y consciente. Invitamos a toda la comunidad estudiantil, tanto de secundaria como universitaria, a mantenerse informada, organizada y activa. Hoy más que nunca es necesario levantar la voz, cuestionar, proponer y defender la educación pública como un derecho y no como un privilegio. Gracias por su presencia, por su fuerza y por ser parte de este camino colectivo. Seguimos adelante juntas y juntos construyendo un movimiento estudiantil unido, crítico y transformador. Muchas gracias. Onda UNED. Acortando distancias. Buenos días, son las 10:37 de esta mañana. Concluye una conferencia de prensa por parte de los integrantes de la Confederación de Universidades Públicas de nuestro país que participarán a partir de mañana en un ciclo de sesiones para lo que es la definición del FED, del Fondo Especial para la Educación Superior para el año 2027. En este caso nos acompaña, buenos días, doña Raquel Oriel, la representante de la FEUNA, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, que en particular este año la UNA, la Federación de la Universidad Nacional, tendrá un escaño dentro de lo que será la negociación a partir de este martes. Aquí muy cerquita, precisamente en el MISID, va a empezar esta negociación. Doña Raquel, buenos días. Y bueno, ustedes han descrito la estrategia que van a empezar a implementar a partir de este momento, una negociación cuarto año. ¿Cómo la vislumbran y qué acciones en concreto pues ustedes desplegarán a lo largo de esta negociación? Muchísimas gracias, don Danilo, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, sí, este es un proceso que cada año estamos retomando con el Ejecutivo. Particularmente las expectativas que tenemos es que el Ejecutivo se va a mantener en sus posturas intransigentes. En realidad, al menos desde mi percepción, consideramos que este proceso de negociación es como un trámite por cumplir, un poco así creo que lo ve el Ejecutivo, ¿no? Es algo que hay que realizar, pero también creemos que hay una coyuntura nueva que también puede representar formas nuevas para el movimiento estudiantil para podernos mover dentro de ese espacio, y es que este año es un año electoral. Entonces, eso también es importante que lo tengamos como una de las aristas para este proceso de negociación. Parte también de las expectativas que tenemos es que probablemente el Ejecutivo va a venir con la misma propuesta de presupuesto que el año anterior. Sin embargo, no nos vamos a limitar o restringir solamente a una mesa de negociación y discusión presupuestaria y tecnicismo, sino que también desde esta representación estudiantil vamos con la claridad política, estratégica y sobre todo humana de que en ese espacio es en el momento para seguir posicionando que esto no es una discusión solamente presupuestaria, sino que en el fondo es por el desarrollo del país y lo que representa como proyecto país que queremos, ¿no? Que de paso, señora, que empiezo por el dato que usted empieza, que es una negociación anual, es decir, eso no es porque ustedes quieran o que las universidades quisieran cada año. Le digo porque ante la gente
de pronto la gente va a decir, otra vez viene esa discusión del FESE del año pasado. Bueno, eso es porque en los últimos gobiernos se cambió a que fuera anual, pero inclusive en algún momento se ha hecho bianual y en otros momentos cuatrianual, que es una aspiración en un futuro que ustedes de pronto pudieran tener también. Sí, correcto. Por Constitución se establece que la discusión o la negociación debería ser de manera quinquenal. Sin embargo, desde hace varios años se ha venido realizando anualmente con la justificación de que la economía del país no se presta, por decirlo así, ¿verdad?, para hacer una negociación de ese calibre, sino que es solamente anual. Sí hemos posicionado desde que inició la representación estudiantil dentro de la mesa de la Comisión de Enlace en el 2020, que esta fue la primera vez en que se incorpora una representación estudiantil, se ha venido insistiendo año tras año sobre la necesidad de avanzar hacia una negociación bienal cada 2 años que aspiren en algún momento a llegar a una negociación que sea quinquenal para el cumplimiento de la Constitución, pero eso al parecer no va a ser posible y no sabemos realmente hasta este momento, y ahí es donde entran consultas donde nos podemos generar, ¿no? Con todo este tema del marco fiscal presupuestario, el convenio que tiene el Ejecutivo con el FMI, que para el próximo año ya se vence, y entonces decimos, ok, queda exonerado el tema de la regla fiscal, pero se va a extender, se va a ampliar, se va a renovar ese convenio, ¿cómo va a funcionar? Porque eso también nos encuadra en las justificantes que utiliza el gobierno para seguir insistiendo en que la negociación tiene que ser anual y que no se avance hacia una negociación bienal. Hay toda una serie de elementos que el Ejecutivo sigue cobijándose sobre eso para seguir insistiendo en que la negociación tiene que ser anual. Entonces, bueno, desde las representaciones estudiantiles, esto va a ser una de las luchas que vamos a seguir posicionando en conjunto con los condicionamientos que traemos para este nuevo proceso. Sí, es que precisamente parte del gobierno, al menos de su estrategia, es decir que el país, gracias a sus medidas, está viviendo una estabilidad macroeconómica reconocida y que somos campeones mundiales y demás, todo esto que se ha pasado toda la semana. Sin embargo, pareciera, doña Raquel, que para la negociación del FES no somos campeones mundiales, porque más bien siempre alega restricciones presupuestarias, fiscales. Sí, no, y no solamente es para el FES, es para todo el sistema educativo público. No podemos perder la perspectiva que esto es una discusión presupuestaria solo para las universidades públicas. No, es que es todo el sistema, desde preescolar hasta el universitario. Y estamos hablando que mientras siguen justificando que tenemos buenos datos o buenos índices en temas macroeconómicos, el costo social está siendo muy elevado, porque no es solamente la educación, es seguridad, es salud, es servicios básicos, todo eso se está yendo en el bando, digamos, mientras el Ejecutivo sigue girando su mirada a que hay que saldar la deuda externa, hay que, ¿verdad? Pero bueno, ¿a dónde va a terminar el país en términos sociales? Porque la gran mayoría, las grandes mayorías de los pueblos de Costa Rica son de poblaciones que son vulnerables, que son de quintines, ¿verdad? O de pobreza extrema, que si no es por este Estado social de derecho que ha garantizado y que ha hecho que se desarrolle el país, entonces ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde va a terminar el país si el Ejecutivo del gobierno sigue sacrificando bajo la austeridad económica o macroeconómica, sigue sacrificando todo lo social? Ahora, doña Raquel, ¿cómo vislumbran ustedes con la situación con el nuevo ministro de Educación, que es nuevo, pero ya ha venido siendo viceministro? O sea, no es que va a ser nuevo. Además, sabemos que la ministra saliente pues nunca presentó la ruta de la educación. Dice ella que porque no le dio la gana o porque no le dieron la gana, no le dieron permiso para presentarla, no sabemos bien. Pero ¿cómo vislumbran ustedes una negociación con el nuevo ministro? ¿Creen que puede haber más apertura o va a ser la misma, un poco el mismo margen de maniobra que tengan con él? Y el tema de comunicación, que es evidente que el gobierno, pues, en negociaciones anteriores había querido mantener como en mucha restricción y manejando ellos la única versión respecto a la negociación que se avecina. Bueno, ya hemos visto en recientes declaraciones que el ministro actual de Educación Pública ha mostrado actitudes o dinámicas más abiertas, ¿no? Este ejercicio de, bueno, no se presentó la ruta de la educación, pero vamos a presentar un documento que gire, que encamine un poco hacia dónde nos vamos a orientar en acciones para atender la crisis educativa, estamos vigilantes esperando ese documento. También se ha mostrado un poco más abierto, y bueno, y con su reciente incorporación con el tema en el Consejo de la UCR. Sin embargo, al menos desde esta perspectiva, considero que también va a estar supeditado a lo que se demanda desde el Ejecutivo, ¿verdad? Porque una cosa es lo que él quiera posicionar y que lleve al frente y todo lo demás, pero otra también lo que venga del Ejecutivo, y entonces ahí es donde vamos a ver, espero yo, estaría muy vigilante también sobre cómo se van a llevar a cabo esas dinámicas entre posturas que tenga el ministro, pero también entre quien está superior, ¿no? Entonces, un poco esas son como algunas de las inquietudes, al menos que personalmente
me hago, ¿verdad? Reflexiones que tengo al respecto. Esperaría al menos que este proceso de negociación tenga dinámicas un poco más abiertas y en el marco del respeto por, particularmente hablo de representaciones estudiantiles, que además siempre se nos ve como nada más que vamos a calentar una silla, ¿verdad? Y que nada más llegamos al espacio y estamos ahí, no intervenimos, no hacemos, no decimos nada, y además que también las sesiones se manejan bajo términos muy técnicos, academicistas y elementos o información que de pronto es muy rígida. Entonces, de hecho, eso se enlaza con uno de los condicionamientos que tenemos y es que las sesiones se lleven con tiempos adecuados y prudenciales para discusiones, para debatir y para digerir todo lo que se discute para poderlo trasladar a las comunidades estudiantiles. Entonces, esperamos que este condicionamiento sea de buen recibo para quien preside esa comisión de enlace, que es el ministro de Educación Pública. Ahora, ¿en qué dirección ustedes creen que el tema político o el año político pueda incidir en la negociación? En ocasiones anteriores, pues de pronto es un momento donde de pronto el gobierno en esa negociación calcula mucho la negociación con los estudiantes y demás. Este año el gobierno, al creer que tiene en sus propios cabezas que tiene una gran popularidad, pensaría que quiere hacerlo que ellos creen que es lo responsable, que es tener una posición dura con el movimiento estudiantil. Pero ¿en qué dirección ustedes creen que el año político o el año electoral, en el caso del gobierno, puede incidir en la negociación? Bueno, lo que yo observo al menos en este caso, al menos de las representaciones que observamos, es que esta discusión de la defensa por la educación pública y al menos particularmente las universidades públicas se está instaurando y poniendo desde este momento, desde este tiempo, precisamente previendo que no se vaya a chocar, por decirlo así, cuando vengan los meses más rígidos del proceso de candidatura, porque lo que quieren evitar es que entre dentro de esa campaña electoral la discusión de la defensa por el sistema educativo público, al menos desde las representaciones. Esa es la reflexión, ¿verdad?, que tenemos con todo esto y además reconociendo las prácticas que tiene el Ejecutivo. Entonces, para entendernos, ¿ustedes quisieran que antes del 1 de octubre, que es la convocatoria de elecciones, el tema esté cerrado del FES 2026? ¿O al contrario, ustedes piensan que va a estar muy duro en ese momento? no hablo solo por FES, hablo sistema educativo público, que eso es importante volverlo a posicionar. Más bien lo contrario, la intención es que de aquí a eso, esto siga estando ojalá con mayor fuerza, porque eso lo que va a generar es compromisos políticos, van a tener que presionarse, atender, eso es lo que buscamos desde las representaciones también, avanzar hacia jornadas y acciones regionalizadas y territorializadas sobre la necesidad imperante que tiene ahorita el país de abogar por un sistema educativo público de calidad y regionalizado. Y si este tema se pone como base central en las discusiones de los pueblos, de aquí a que se vayan caminando más los meses, va a ser uno de los temas de mayor fuerza a nivel de criterio ciudadano. Y eso tiene que entrar en las agendas políticas para quienes quieran aspirar a las candidaturas del próximo año. Es que en efecto, le replanteo la pregunta porque creo que se la formulé mal. Me refiero a la negociación con el gobierno. Le entiendo que en la agenda de los partidos políticos está todo el tema de, me imagino, no sé, una especie de plan Marshall de la educación pública, en vista de cómo pareciera estar quedando, pero me refiero en la negociación del FES, ¿cómo la vislumbran ustedes que sea la posición del gobierno en un año electoral? Lo que vislumbro es que quieren salir de eso lo más rápido posible, dar los menos recursos posibles para poder cerrar el tema y que eso no les genere compromisos de aquí a octubre. Eso es en síntesis lo que yo estoy observando también con que se inicie desde ahorita, ¿no? Entonces hay cálculos ahí que van a ser muy importantes ir posicionando sobre la mesa. ¿Cómo hacemos para que realmente se garanticen los recursos que son necesarios para las universidades públicas, de la mano que también se fortalecen mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas, transparencia, porque esto es un tema que no vamos a soltar tampoco como representaciones estudiantiles. Entonces, eso es un poco la lectura, al menos en general, que podría compartir. Refrésqueme, por favor, ¿esta es la vez de los 4 que está iniciando más pronto la negociación del FES? Sí. Sí. Y lo último, lo del 2%, que el ministro está alegando que es una autorización de gasto. Esto desde el año pasado, de que lo aprobaron los diputados, el ministro ha dicho que se arrogaba la posibilidad de no ejecutarlo. Ustedes lo que vislumbran, la esperanza es que la Contraloría lo interprete o lo ponga como una ley a respetar por parte del Poder Ejecutivo. Una vez que la Contraloría lo apruebe, el Ejecutivo ya no puede tener más excusas para decir que no va a girar, porque esto no es una autorización del gasto, como lo ha dicho el señor ministro Nogui Acosta, es que esto es un cumplimiento, porque por ley tienen que girar ese presupuesto, o sea, ya está aprobado por la Asamblea Legislativa, se aprueba por la Contraloría. ¿Cómo va a decir el ministro que ya no va a que simplemente no le da la gana girar el 2%? Porque esto hasta se complementa muy bien con lo que las manifestaciones recientes que hizo la exministra, ¿verdad? Porque parece ser es que no me da la gana, ¿no? Que girar el presupuesto. Y no es que quiera o no, o que es una autorización del gasto, es que está aprobado
no se lo puede eludir. Si incluso la Contraloría lo aprueba, ¿cómo va a seguir justificando que no? Voy a llamarlo doña Raquel y una reflexión final luego de esta conferencia de prensa de la estrategia con miras al arranque de la negociación del FES. Vamos a continuar abogando por la defensa del sistema educativo público en todos sus niveles. Eso no lo vamos a soltar. Las representaciones estudiantiles, tenemos una agenda clara, una estrategia clara y nos vamos a seguir desplegando por todas las acciones que sean necesarias para seguir sensibilizando, concientizando y haciendo llamados a toda la población del país que se quiera unir en defensa de este sistema educativo que por años le ha dado tanto prestigio a nuestro país. Muy amable, Raquel. Gracias. Doña Raquel Loría, ella es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional y nos acompaña aquí esta mañana también está. Buenos días, doña María, ¿qué tal? Buen día, Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, preparando motores para esta negociación, que va a iniciar mañana, aquí mismo, muy cerquita, en las instalaciones del MISET. Así es, aquí nomasito, vamos a iniciar, vamos a ver qué nos traen. Porque nosotros sabemos qué es lo que llevamos, conocemos los indicadores, conocemos la negociación y cuáles son nuestros posicionamientos, que claramente ya fueron más que aclarados. Y vamos a conocer con qué nos viene el gobierno, vamos a escuchar. Venimos con la mayor disposición para dialogar, para conversar, para llegar a un buen puerto, como diríamos. Qué bueno que usted decía el tema de los indicadores, porque ese fue, recuerdo, hace 3 años con una señora ministra que hoy no sabemos si va a ser candidato o no candidata, en fin, sabíamos de pronto dónde venían las instrucciones y lo que tenía que decir, pero decía que las universidades no tenían indicadores o que no los mostraban, que los escondían, ¿verdad? Que los tapaban y todo ese tipo de cosas. Y los indicadores además están a la vista pública, tanto la UNA como la Universidad de Educación a Distancia, la UNA, etcétera, etcétera. Así es. Todos los indicadores están y no ocultamos nada. Siempre hemos entregado muy claro qué es lo que se nos ha solicitado, se ha demostrado con números, hay análisis estadísticos realizados por todas las universidades. De hecho, aquí no se presentan solo los indicadores de la UNED o solo los indicadores de la UCR, aquí se hacen como un sistema, porque es lo que somos. Un sistema de educación superior y aquí así es como se presentan esos indicadores y se han presentado en todas y cada una de las reuniones a las que se han asistido y se han entregado las cuentas que siempre nos han solicitado. Muy bien, doña María, ¿y en qué prioridad o en qué etapa están o valoran ustedes eventuales movilizaciones de estudiantes? Lo digo porque fue la única forma durante la primera negociación del FES en que recordamos que no solo no se quiso aumentar, sino que se quiso más bien rebajar. Eso es importante, se quiso pretender ir inclusive desde ese momento contra la Constitución, aquí mismo, desde Zapote, muy cercanos también, que quisieron reducirle, me parece, usted me refresca, en más de 100 millones o 100,000 millones, lo que pretendían de reducir de presupuesto del FES. Sí, bueno, más o menos. Desgraciadamente, vemos que el gobierno ya en reiteradas ocasiones demuestra cómo no le interesa la Constitución política, cómo no le interesa cumplir realmente lo que establece nuestras leyes en Costa Rica, no les interesa esto y ya lo han dejado en muchas ocasiones, como usted lo está mencionando. Realmente nosotros, como le mencioné antes, estamos abiertos a escuchar y según estas primeras escuchas y estas primeras reuniones, claramente vamos a tomar las acciones necesarias, vamos a buscar ser estratégicos, porque como estudiantes no tenemos miedo. Vamos a tomar las calles, vamos a tomar las decisiones y vamos a llegar hasta las consecuencias que sean necesarias. Porque como estudiantes seguimos luchando por un derecho. No estamos pidiendo limosnas, no estamos solicitando que nos regalen nada, estamos luchando por un derecho. Y eso hay que dejarlo más que claro. La comunidad estudiantil, desde sus primeros inicios hasta la finalización en educación superior, no tenemos miedo de tomar las acciones que veamos que sean necesarias para poder seguir velando por esa lucha de derechos. Doña María, ¿se podría pensar de pronto que hay una universidad que ha estado en el foco de la crítica pública además y que pudiera pensarse que está debilitada eventualmente para sumarse a este movimiento? Yo quisiera recoger su parecer, en este momento no estuvo en esta conferencia de prensa, al menos la representante o el representante, no sé, lo que surca de la FEUR, pero eso debilita o los vasos comunicantes con las comunidades universitarias, le digo porque esto era una negociación del FED, no solo de la UNED, no solo de la UTN, no solo en fin, y eventual acciones, como ustedes decían, con Federación de Federaciones, es con miras a un logro común en este caso, que a lo interno tiene sus discusiones de un reparto mejor del FES, eso también estamos claros, pero ¿cómo vislumbran esos dos escenarios en el caso de lo que está pasando con miras a lo que está por arrancar?
Bueno, como lo mencionaron anteriormente las compañeras, en el caso de una de las federaciones que han estado con algunas situaciones, es algo que nosotras, por el tema de la autonomía, nos hemos mantenido al margen. Lo que sí hemos hecho es un llamado, una solicitud muy respetuosa a que ellos mismos validen a esa persona que realmente vaya a ser su voz. Porque si bien es cierto, en este caso se ha hablado con respecto a la federación o algunas otras situaciones, recordemos que son movimientos estudiantiles y lo que necesitamos es eso, que los movimientos estudiantiles pongan esa persona vocera que se vaya a unir con nosotros y que seguimos en esta lucha. Yo siento que eso es una forma en que podemos seguir validando, podemos mejorar la unión que tenemos dentro de movimientos estudiantiles y creo que lejos de ver que estamos debilitados, es una oportunidad para realizar cambios y mejorar la comunicación y seguir fortaleciéndonos como una comunidad estudiantil en general. En particular en la UNED, que tiene tanta fuerza en los territorios, ¿qué llamado, qué instancias se está haciendo a una eventual movilización regional, territorial y demás que está en todo el país para el momento eventualmente que llegue la hora, por llamarlo de alguna forma, de desplazarse en calles y demás? Claro que sí, bueno, como usted lo dice, tenemos representaciones en todas las universidades, en todas las sedes de la universidad de la estatal y claramente vamos a hacer ese llamado. Nuestros compañeros están al pie de la lucha, ellos están muy pendientes de lo que estamos realizando y en el momento que tengamos que salir a las calles, ellos van a ser personas críticas, van a ser personas fuertes que saben que eso es una lucha por todos los estudiantes, que es una lucha que es necesaria, que es algo que tenemos que unirnos como estudiantes de todos los territorios, porque también tenemos estudiantes de las otras universidades que también están en esos territorios y que también son parte del desarrollo de ellos, por los cuales también estamos trabajando con ellos. Vamos a hacer otro tipo de trabajos de más acercamiento, llevar más información y seguir con la transparencia y esa información que es muy necesaria para que ellos realmente interioricen esta lucha, que es lo más importante y es lo que estamos buscando. Voy a llamarle una reflexión final en este cierre de cara a lo que arranca una negociación importante, que además yo lo conversaba con algunos de sus compañeros, que llama la atención que en los Estados Unidos, pero también está pasando el tema de la reducción del presupuesto a Harvard, que es un referente mundial en pensamiento, en investigación y demás. Quizás que haya alguna tendencia a reducir el financiamiento para lo que es el pensamiento, sea en donde sea, en lo público, en lo privado, lo que sea, porque, no sé, sea mejor como reducir ese financiamiento para la investigación, para la acción social, para la generación de contenido. Así es. Como usted lo menciona, es una tendencia que si lo llegamos a analizar y a desmenuzar mejor, lo que están buscando es que no tengamos esa fuerza para venir a luchar, no tengamos ese conocimiento para venir a luchar y que sea mucho más fácil que nos manipulen como pueblo, como personas, porque es muy fácil que algunos cuantos en el poder tengan la educación, tengan el conocimiento y la toma de decisiones. Entonces, entre menos informadas sean las personas, entre menos desarrollo tengan las personas, más fácil es dominar un país. Entonces eso es realmente peligroso porque grandes potencias, como lo ha sido, a usted lo menciona, Estados Unidos, sigue esa línea. Entonces creo que es algo que nos tiene que generar esa alerta. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿De qué forma sistemática nos vuelvan a convertir en personas doblegadas? Personas que siempre vamos a decir, si ellos dicen, está bien, pero tenemos que cuestionar. ¿Por qué dicen? ¿Es para beneficio de todos? ¿Es para beneficio de algunos? ¿Es para los que tienen una cuenta de banco más amplia que los que tenemos mucho menos? Entonces, ser ese pensamiento crítico es lo que quieren destruir para que para que ellos puedan doblegarnos y tener una población que simplemente asienta, diga que sí y acepte cualquier tipo de situación. Muy amable, doña María. Bueno, muchas gracias a ustedes. Claramente la reacción, Onda UNED, como siempre, con nosotros. Muy amable, doña María Ortega, quien es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Y cierro con Isabel Araya, que es la presidenta del Colegio Humanístico
A quien nos sorprende gratamente tener esta mañana, doña Isabel, ¿qué tal? Y bueno, aquí es quitar los límites entre movimientos estudiantiles y gente que piensa por la educación, y en este caso el Parlamento Humanístico se suma también a esta lucha que inicia a partir de mañana. ¿Por qué hacerlo? Buenos días, adelante. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio y la pregunta. De parte exclusivamente por el momento del Parlamento del Colegio Humanístico Campus Omar Dengo, queremos sumarnos. Bueno, ya desde el año pasado veníamos más o menos trabajando, buscando espacios de incidencia, formamos un video. Queremos fomentar la unidad del movimiento estudiantil. Nosotros desde la posición de un colegio humanístico, en general de todo el sistema, tenemos cierto privilegio de la formación que se nos da. Se nos inculca mucho crítico, que es lo que nos da oportunidades para, por ejemplo, estar yo hoy acá. Pero yo reconozco, y es desde ese mismo privilegio y de esas capacidades de cuestionar, de observar, que reconocemos que no todos los jóvenes en Costa Rica tenemos el mismo privilegio, que no todos los jóvenes tienen la misma educación, que puede haber otras muchachas y muchachos en cada esquina del país de mi edad que no tienen las oportunidades que tenemos algunos de nosotros, o incluso luchamos porque en el futuro tengamos las oportunidades que vemos la gente que ya están en las universidades. Queremos agarrar de ese sentimiento de injusticia que vivimos en los colegios, que algunos desde las escuelas venimos como el problema, que sé yo, que los baños que no sirven las puertas de los colegios, que los techos, o que para hacer un simple arreglo se tienen que hacer trámites que duran años y años y años. Es un sistema burocrático que debilita totalmente el desarrollo pleno de una educación de calidad. Usamos ese sentido de dolor en los corazones de los jóvenes para formar unidad y decir, aquí estamos. Y nosotros nos cuestionamos totalmente las actitudes del gobierno de dejar de lado ese sentimiento que vivimos los estudiantes en cada aula. Isabel, ¿podría preguntarse a alguien en sus casas o alguien que no dice, pero ¿por qué si el FES es de educación superior y demás, por qué este colegio humanístico metido en eso? Alguien dirá, pero entonces, ¿cuál es? Usted ya me lo ha contestado, pero ¿cuál entonces es un poco la conciencia de estar aquí mañaneando, igual que todos, haciendo un esfuerzo para sumarse a este movimiento? ¿Con miras a qué? ¿Qué es lo que está en la preocupación de ustedes como jóvenes? Usted está muy joven, no sé si está cuarto, quinto año, no lo sé, de querer estar involucrada en esto desde el arranque en el caso de este año. Porque lo que viene siendo en caso del FES específicamente, no es de que yo voy a vivir el FES apenas yo llegue a la universidad. Yo no me tengo por qué interesar por el FES apenas yo ya lo esté viviendo, si se trata de mi futuro. Como yo dije en las palabras anteriormente en la conferencia, el futuro ya es nuestro y se trata de cómo lo vamos construyendo desde un presente. Entonces, para mí es imprescindible e imperativo que los jóvenes desde secundaria empecemos a construir, a hacer presencia, a hacer presión de las condiciones que queremos para el futuro, porque entonces, si no, ¿qué estamos haciendo ahorita? No tiene sentido quedarnos sentados viendo, dejando que otras personas hagan el trabajo que nosotros vamos a vivir al final de cuentas, ¿cierto? Entonces, es desde este sentido y por la cercanía que tiene el Colegio Humanístico con la Universidad Nacional que hemos podido observar, identificar estas situaciones, estos criterios, y de ahí tomar fuerza para unirnos con el resto de la comunidad estudiantil de secundaria de todo Costa Rica para efectivamente hacer una presión sostenida, constante, de que aquí estamos y nadie va a hacer el trabajo por nosotros, al final de cuentas. Que si el FES es, ok, sí, el Fondo Especial para la Educación Superior, bueno, ¿quiénes somos los que vamos a ir a disfrutar, a vivir, a aprovechar las oportunidades que el FES nos va a brindar en un futuro? ¿Quiénes son esos estudiantes que ahorita están en un colegio, pero tal vez el otro año van a ir a una universidad o sueñan con ir a una universidad? Tal vez desde el gran área metropolitana, muchas personas, para muchos jóvenes, podrá decir, bueno, sí, yo nada más voy a hacer el examen de admisión y ya estoy en la universidad y yo no necesito beca, pero ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que de verdad dependen fuertemente de una beca completa? Tengo compañeros en mi colegio que por la búsqueda y esas ganas de mejorar, de crecer, de recibir una educación de calidad, abandonaron sus casas en zonas rurales, zonas alejadas como Les Limón o Guanacaste, para venir a vivir, alquilar algún apartamento aquí en mi caso que sería Heredia Centro, para salir de ese confinamiento, de esa burbuja que se nos tiene, para buscar una educación de calidad que nos invite a cuestionar, a crecer y a hacer los cambios. Y si Zapote o alguien se lo pudiera estar preguntando a ustedes, es una pregunta obvia, pero ustedes, alguien los fuerza, alguien les amenaza con quitarle puntos, alguien les motiva, los financia, todo esto, porque le digo, porque es parte de la estrategia en este gobierno de Zapote de justificar que quien esté en una lucha por una determinada convicción es que tiene algún financiamiento y de alguien los está o forzando o presionando para que estén aquí y empiecen a luchar por lo que creen que son sus derechos. No existe ningún financiamiento de fondo. Lo que a nosotros nos motiva a luchar es el gobierno mismo, que nos tiene en condiciones que nosotros no podemos aceptar y no vamos a aceptar.
Entonces, de fondo no existe nada oculto. Todo lo que se ha dicho, lo que yo he dicho en este momento es la genuinidad, son las ganas de salir adelante, de poder disfrutar de una educación de calidad, justa, necesaria. Yo como joven, todos estamos total y completamente preocupados. Así que si algo nos condiciona a nosotros a luchar, son las acciones total y completamente desgastantes y desmotivantes de parte del gobierno. Y con escuelas y colegios, tal vez escuela es muy distante, pero con colegios, ¿ustedes han sentido preocupación en movimientos estudiantiles y demás? Ellos están muchas veces estudiando, cuesta más como que se involucren, pero que también hay preocupación en el sistema educativo de reducción de presupuesto y de las circunstancias. Sabemos del montón de escuelas que están y colegios en órdenes sanitarias y demás, pero que hay preocupación también en el sistema educativo por lo que se está viviendo allí y su futuro, que será a lo que estamos hablando ahora cuando lleguen al colegio o lleguen a la universidad. Claro, por eso más que todo es que estamos hoy aquí. He tenido la oportunidad yo de hablar con varios compañeros de diferentes zonas del país que me dicen, no, y es que tengo un compañero que dice que se quiere sumar, exacto, a redes de narcotráfico porque en su familia no tienen los recursos para pagar la universidad y por A o por B sabe que no hay suficientes becas. Entonces, de ahí parten preocupaciones colectivas. Nosotros sentimos empatía y formamos una unidad de pensamiento y de corazón de lo que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay una preocupación y además de esto, mucho que hay motivación en muchos centros educativos, pero siempre falta fuerza. En Costa Rica, la población de estudiantes de secundaria es gigante y en cada centro educativo yo sé que puede haber una persona que tenga la chispa, que tenga el movimiento, que tenga la iniciativa, que diga, hey, movámonos, hey, gente, esta es la lucha de hoy. Pero sí es cierto que necesitamos movimiento, necesitamos fuerza, necesitamos interés. Y eso es justamente la razón por la que yo estoy aquí hoy, igual que con el otro compañero, de hacerle saber al movimiento secundaria que hay movimiento, que nos podemos mover, que hay personas que fomentamos tomar protagonismo en este tipo de luchas, porque justamente, como ya han dicho varios de mis compañeros, no podemos permitir que se nos pase por encima, que se nos prepare así, que nos impongan en nuestra cabeza que nuestra única lucha y nuestra única meta es pasar quinto año, que pasar las pruebas estandarizadas y ya en la universidad veremos qué. Mientras ahorita las luchas presentes, la lucha es hoy, y es el trabajo de todos nosotros a futuro. Muy amable, Isabel. Muchísimas gracias. Ella es Isabel Araya, es la representante del Parlamento Humanístico esta mañana en la conferencia de prensa de la Confederación de Estudiantes de distintas universidades con miras al inicio de la negociación del FES. Valga decir que en esta conferencia de prensa ha participado también don Josué Membreño, propiamente el movimiento estudiantil de secundaria. Muy bien, nos retiramos desde las instalaciones del Tecnológico aquí en Zapote. José Navarro, Mario Chávez en la producción, Danilo Chávez desde el arranque de la negociación del FES. Mañana, 2 de la tarde también en el MISIT habrá transmisión, por supuesto, de la Alianza Informativa. Que pasen feliz lunes y feliz toda esta semana. Muchas gracias. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.